Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de la tertulia. Muy bienvenidos sean ya. Casi ahora sí que va siendo como de noche, ¿no? Está empezando a perfilarse la noche. Muy buenas noches, Luis Fernando. Muy buenas noches, tardes. Ya todavía tenemos algo de tarde y pues para todos los amantes del atardecer pueden estar pendientes después de la tertulia, salir a checar el atardecer, la noche que seguramente... A contemplar, ¿no? A contemplar, sí. El atardecer. Pues esta noche estamos otra vez de plácemes de responsabilidad social universitaria. Está con nosotros la doctora María Vicenta Flores. Ella es, participa en el tema del programa institucional de responsabilidad social universitaria con el programa de manejo integral del agua y es profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra. Muy buenas noches, María. Bienvenida. Doctora. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Al contrario, doctora, encantada de que estés aquí con nosotros. Estamos dándole seguimiento en este programa a todo lo que es responsabilidad social universitaria, buscando pues participar de ello, dando a conocer a la ciudadanía, pues, ¿no? Lo que es. Y pues, ¿quién mejor que tú para venir a hablarnos del tema del agua? Ya hemos hablado en otros espacios sobre este mismo tema, siempre tan interesante, pero pues en la tertulia, como es una fiesta, nos gusta un poco hablar primero de nuestro invitado, ¿no? Hablar un poquito de quién eres, cómo llegas a estos temas, cómo surge tu vocación, tu interés por estos temas, por la vida académica, ¿no? Bueno, todo lo que quieras contarnos para saber un poquito más de María Vicenta Flores. De acuerdo, claro que sí, Alexe. Bueno, primero que nada, buenas noches a toda la audiencia, buenas tardes, también buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Y pues, ¿cómo empieza esta historia de amor o pasión por el estudio del agua? Tal vez se remonta a muchos años atrás, aunque me vean joven, ya tengo mis añitos, cuando era muy pequeña tal vez, ¿no? Cuando era más niña, porque en el seno, lo que es el núcleo familiar más próximo, refiriéndome específicamente a mi padre, él es experto en hidrología subterránea. ¿Qué es hidrología subterránea? Pues es la rama de la hidrología que estudia el agua en el contexto subterráneo, es decir, en los acuíferos. Entonces, mi padre toda la vida la dedicó al estudio de los acuíferos aquí en Baja California Sur. Y bueno, aunque yo era muy pequeña, muy niña, todavía no sabía bien de qué se trataba eso del ciclo hidrológico, las reservas, los almacenamientos. Sí que es verdad que lo podía escuchar y tal vez de manera no tan directa, yo me iba poco a poco apasionando por el tema, ¿no? Lo veía cuando salía a campo, a veces también íbamos por allí a ver la presa, íbamos a la Sierra de la Laguna. Entonces, toda esa parte de contacto con la naturaleza también me gustaba. Sí que es verdad que yo de formación soy ingeniera civil, egresada aquí del Tecnológico de La Paz, orgullosamente, y cuando terminé mis estudios de ingeniería civil, decidí continuar o especializarme en un posgrado ya muy específico, Alexe, de recursos hídricos sobre el agua. Y tal vez las opciones que había en aquella época no eran muchas aquí en México. La mayoría estaban en la capital, en Ciudad de México, y en ese momento no me apetecía mucho irme a vivir a Ciudad de México. Entonces busqué en el extranjero y vi a CONACYT y el apoyo del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, es decir, COSIT, mediante una beca. Por eso siempre les digo que es muy bueno el tema de tener buenos promedios, de cuidar bien las calificaciones, porque luego te abren puertas.
Mediante una beca me pude ir a estudiar al extranjero, una maestría en España de ingeniería hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia y un doctorado en la misma universidad en ingeniería del agua. Es decir, ya de forma muy, muy específica los estudios de posgrado sobre el agua, la gestión de las cuencas, de los acuíferos, etcétera. Entonces, de manera más o menos global y general, ese ha sido mi caminar, mi peregrinar. Sí que es verdad que termino mis estudios de posgrado, retorno a México, aquí a Baja California Sur. Siempre también tuve claro que no me quería quedar en el extranjero, que quería volver a mi tierra, devolver pues los conocimientos que había aprendido allá, aplicarlos aquí en Sud California. Entonces, como usted dice al inicio, Aletze, la problemática del agua en Sud California no es sencilla, es un tema muy polémico, muy de tendencia, muy actual, entonces se necesita gente especialista y capacitada que conozca el tema a fondo, que nos pueda aportar soluciones, ¿no? Por supuesto, y qué importantes son los referentes, esta historia, ¿no? Con tu padre, que a lo mejor sin saberlo, sin quererlo del todo, encausa una vocación, ¿no? Que va pues digamos, a generar o a producir cosas, trabajos de científicos como María, que están ocupados en resolver lo fundamental, ¿no? Que para la vida, que es pues tener agua. A mí sí me gustaría un poquito entrar en materia de lo que es RCU y el PAGUA, ¿no? Que nos platicaras un poquito sobre esta parte. Claro, sí, Aletze. Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, desde hace un par de años, mediante la Dirección de Planeación y Programación Universitaria, que dirige la doctora Alba Eritrea, tiene a su cargo la función de un órgano que se denomina Responsabilidad Social Universitaria, que nosotros aquí en corto le solemos decir RCU, ¿no? Para abreviarlo, pero realmente son todas aquellas actividades que está planteando la universidad de cara a tener un vínculo muy directo con la sociedad, ayudar a resolver problemas y que todo el conocimiento científico que se esté generando en la universidad tenga un aporte al ETSE muy directo hacia las problemáticas de la comunidad en general, ¿no? Es decir, que la universidad no esté en un punto muy aislado y la comunidad en otro punto muy independiente, sino que haya realmente un vínculo, una unión, ¿no? Entonces, en esta función de responsabilidad social universitaria, que está a cargo también de la doctora Dene Peredo, existen lo que se denomina como programas institucionales. La mayoría de ellos son de corte medioambiental, pero también tenemos otros, por ejemplo, de equidad de género, de inclusión, que también son maravillosos y muy importantes. En este caso, hay varios programas institucionales de corte medioambiental, repito, entre ellos está el de agua, pero también tenemos el de energía limpia, el de campus verde, que tiene que ver con la parte de vegetación. Entonces, es interesante lo que está haciendo la UAPS porque se está responsabilizando de, ahora sí que, metas fundamentales en cualquier estado y en cualquier institución académica, llámese universidad, que esté generando investigación, y aparte se está responsabilizando con los objetivos de desarrollo sostenible de las propias Naciones Unidas. Entonces, se supone que con esto la universidad está dando un ejemplo, un prototipo, un modelo de cómo ser conscientes con el medio ambiente y de hacer prácticas amigables, ¿no? Relacionadas con la sostenibilidad. En mi caso, como lo mencionaba usted, Aletze, se me ha otorgado la responsabilidad de dirigir lo que es el programa de manejo integral del agua, que nosotros lo solemos abreviar como PAGUA, porque tal vez la frase es muy larga, ¿no? PAGUA. Entonces, el PAGUA es este programa medioambiental también, de corte medioambiental, que justamente engloba todas las acciones que está haciendo la universidad encaminadas a proteger el recurso hídrico en la institución, a protegerlo y conservarlo. Es decir, estamos hablando de que vamos a gestionar el agua de la manera más inteligente posible,
en pro de ahorro, en pro de beneficio económico, pero también en pro de que todos los estudiantes y la comunidad en general paceña, cabeña, subcaliforniana, tome como ejemplo las acciones que estamos haciendo dentro de UAPS y se puedan replicar afuera de la institución. Qué bello programa, ¿no? Esto de la responsabilidad social universitaria creo que es pues algo de lo que seguramente se merece toda comunidad, y qué bien que la comunidad subcaliforniana pueda tener en su máxima casa de estudios un área que está velando por el interés más básico, que es precisamente como ejemplo de esto del agua, que es uno de los temas básicos de nuestra vida cotidiana, y que ahorita pues todo el mundo tenemos la angustia, vivimos con la angustia de pensar que el agua se nos está acabando. Y entonces todas estas estrategias que se están buscando en la universidad, ¿qué tanto tiempo tardarán en permear, en impactar a la comunidad? ¿Será posible pensar que a lo mejor en un mediano o corto plazo se pueda tener resuelto este problema del agua para la ciudad de La Paz específicamente? Tal vez lo que se llama como el problema general de la ciudad de La Paz en relación al agua, en el corto plazo es complejo de resolverlo. Llámese de aquí a 2, 3 años, ¿no? Me estoy refiriendo a un corto, muy corto, breve plazo. Tal vez las soluciones que se están planteando ahora, incluso con el propio Plan Regional Hídrico de la Comisión Nacional del Agua, etcétera, las funciones que está proponiendo el organismo operador de agua potable, en este caso ONZAPAS, van encaminadas tal vez más hacia un medio plazo, un medio largo plazo, ¿no? Porque sí que es verdad que la grave crisis hídrica, pero también una inadecuada gestión en los últimos años que se ha hecho el recurso hídrico ha provocado que estemos en un punto de no retorno, ¿no? Y un punto de no retorno un tanto complejo, precisamente porque los sitios o los lugares geográficos donde nosotros podemos abastecernos de agua, que en este caso se denominan acuíferos, pues la mayoría de los acuíferos en nuestro estado están en estado de sobreexplotación. Por eso digo que es un punto de no retorno. Es decir, hemos llegado a esa grave crisis en donde no existe un balance. Es decir, se extrae más agua de la que se recarga, que la propia naturaleza recarga, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos tenemos que unir ahora sí que todos los actores que estamos involucrados en el agua, que no somos pocos, estamos hablando de la sociedad, la academia, la parte política, la parte administrativa, unirnos todos y navegar en una misma dirección. Tal vez eso es lo que ha fallado en el tiempo, que vamos con diferentes rutas, a diferentes plazos y no llevamos una meta común. Yo confío que esto pueda irse mejorando en el tiempo, sobre todo porque estamos ahora sí que viviendo contrarreloj, ¿no? Con el tema del agua. Aquí me surge una cuestión muy importante porque, bueno, hemos hablado tanto en estos foros, María, sobre este tema del agua tan importante y pareciera que hay asuntos, digamos, que son como puntos muy finos, como lo que tiene que ver con el cuidado, con el pago del agua, con la medición del agua, que no termina de estar resolviéndose, ¿no? Y que ¿cómo podríamos como ciudadanos estar involucrados, participar de esa responsabilidad social, digamos? ¿En dónde entramos los ciudadanos en términos de plazos? ¿En el corto, en el mediano o en el largo plazo? Sí, hay una actividad que tal vez es muy concreta y que yo suelo decir también a veces en las entrevistas, que nosotros como ciudadanos podemos ahora sí que aportar nuestro granito de arena, ¿no? En nuestra familia o como individuos. Y es el pago responsable y oportuno de nuestra factura de agua. Eso sí es importante, es decir, evitar el tema de recargos y adeudos, ¿no? En la medida de lo posible, solicitar que se nos instale nuestro micromedidor, si no es el caso, como muchas de las domicilios que todavía en La Paz no tienen o no cuentan con un micromedidor, pues al menos ser ahora sí que conscientes y oportunos con el pago de tu tarifa fija, porque hay una tarifa fija por parte del organismo operador. Ese es un muy buen punto de arranque, porque luego sí que es verdad que a veces se encuentra uno, ¿no? Tal vez personas en la lucha o en la protesta del agua
y les preguntas, ¿y pagas tu recibo del agua? No, pues tengo 6 meses sin pagarlo, tengo un adeudo de tanto. Oye, ¿por qué no lo pagas? No, porque no estoy de acuerdo, tal. Bueno, vamos protestando, vamos ahora sí que exigiendo lo que nos merecemos, pero también hay que pagar por el servicio si es que realmente se nos dota de ese servicio a nuestra vivienda. Esa es una. Y ya hablando de manera más específica aquí en la universidad con el programa de responsabilidad social universitaria, ahorita estamos trabajando a escala micro, se puede decir, una escala pequeñita en la institución aquí en el Campus La Paz. Estamos colocando programas tan bonitos aquí en el tema del PAGUA que no se imaginan. Imagínense, estamos midiendo lo que es el flujo del agua en todos los edificios de la UAPS. Eso es maravilloso, es decir, podemos saber a qué horas hubo un pico en el flujo, cuándo dejó de haber flujo. Tenemos ahora sí que el registro en tiempo real, uno se mete a una página en internet y revisa todo eso. Qué bonito podía ser ese tema, Letze, tenerlo para toda la ciudad, ¿no? Es decir, son cosas que se pueden replicar. Nosotros ahí a pequeña escala lo estamos haciendo y está funcionando, Letze. Eso nos permite planear mejor. Por ejemplo, cuando sabemos que va a haber un mes de mucho consumo, es un mes de verano, hay mucho calor, la gente pues eso, va más al baño, al lavabo, etcétera, ya la institución se antecede que precisamente en ese mes, tal vez o en ese periodo, va a haber un mayor gasto. El chiste es planear en el tema de la gestión del agua y no esperar a que el problema esté encima, porque entonces ya tenemos muy poca área de manejo, de respuesta. Estamos, por ejemplo, midiendo los volúmenes de flujo en todos los edificios de la universidad. También se acaba de empezar a rediseñar y actualizar lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales en la UAPS. Es un proyecto muy bonito que ojalá se pudiera replicar de manera más amplia en la ciudad. Es una planta pequeñita, Letze, no es muy grande, pero podría cubrir las necesidades de riego para toda la institución. Ya no tendríamos que usar agua potable para regar el campo agrícola o las áreas verdes. Qué bonito. Aparte de ahorro, es una conciencia medioambiental que no teníamos antes. Entonces se hizo una fuerte inversión para la planta de tratamiento. Ahorita justamente está en esta etapa previa a la operación, pero pues estamos muy contentos, ¿no? Porque es un proyecto maravilloso que nosotros aquí en Baja California Sur, dadas las condiciones de aridez, en la medida de lo posible debemos empezar a independizarnos del agua. ¿A qué me refiero esto? Van a venir variaciones en el clima, las lluvias son muy aleatorias en el año y si uno depende nada más del agua que recibe por parte de la naturaleza, de la precipitación, va a ser complicado. De hecho, tuvimos en el 2020 un año muy seco que llovió menos de 50 milímetros en todo el año. Afortunadamente, gracias a OLAF, ahorita tenemos buena lluvia. A lo que voy es que técnicas como las aguas residuales vienen muy bien en zonas áridas y en lugares que tienen grave estrés hídrico. Entonces, son cosas, son ejemplos que se pueden replicar de cara ya a la sociedad, ¿no? A la parte de la ciudad. Y bueno, hay más actividades en el PAGUA, si quieren les sigo contando o ahí lo dejo. El punto es ese, que se pueden replicar y pueden ser un ejemplo. Y no son muy costosas, podrían ser, digamos, asumidas por las autoridades municipales, Claro. estatales. ¿Y cómo es hay estrategias de vinculación con estas entidades? Sí, de hecho, creo que de alguna u otra manera todas estas estrategias se pueden hacer tan amplias o tan profundas, pues bajo las necesidades que tenga ahora sí que el órgano o la dependencia que las esté necesitando. En este caso, pues eso, están diseñadas para el tránsito universitario y la comunidad estudiantil, ¿no? El número de personas que somos, pero se pueden replicar ampliamente para lugares más amplios o más grandes. ¿Cuáles serían los medios de vínculo? Pues la universidad creo que tiene muy buena relación y eso es algo que celebro con las diferentes dependencias de gobierno y creo que ahí está la clave en que estemos comunicados, ¿no? Tiene buena relación con la propia Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Estatal del Agua, que es el CEA, con el propio organismo operador, el OMSAPAS, y el punto es ese, que tal vez en un pasado hubo tal vez ahí una brecha más grande, ¿no? Que lo que se hace en la comunidad científica
como que a veces se queda guardado en un cajón, en un escritorio, y tal vez no trasciende. Entonces, por ejemplo, me enteré la semana pasada, ¿no?, que hubo una defensa de tesis de una chica en agua, que tal vez se le va a plantear con agua el documento de, mira, hay una tesis, se está resolviendo un problema de agua, oye, ¿por qué igual no lo contemplas, no? Entonces, qué bonito que pueda existir esa comunicación, y yo celebro, digo, desde esta óptica, que los ejemplos que estoy teniendo ahora de manera cercana así sean. Creo que ese es el camino, esa es la clave. Qué interesante. Es muy interesante, y a mí me gustaría un poco, María, porque hay muchas vertientes, no muchas vertientes, sino muchas posibles soluciones de las que se habla, ¿no? Desde la desalación del mar y la construcción de otra forma de la distribución del agua y todo esto, ¿no? De hecho, bueno, el gobierno entrante municipal tiene como un planteamiento muy claro, ¿no?, al respecto del tema del agua. ¿Ustedes cómo lo ven? Es decir, ¿cuáles serían me imagino que todas son posibles, pero ¿cuáles son las más viables y a lo mejor económicas para nuestra población, para no aumentar la gentrificación, dicho sea de paso, ¿no? Y que nos beneficien y que al mismo tiempo pues sean efectivas? Claro. Fíjese que tal vez, Alexe, voy a responder este cuestionamiento diciendo algo que a mí sinceramente creo que sienta un precedente aquí en Baja California Sur, y surge de la UABS. Nosotros tenemos al interior de la UABS la única carrera universitaria en todo el noroeste de México que está capacitando profesionales en el recurso agua. O sea, si uno se va a Sonora, Sinaloa, Baja California, no va a encontrar una carrera que esté formando especialistas en agua. Nosotros sí la tenemos aquí en la universidad, se llama Gestión y Ciencias del Agua. También, pues de manera reciente se me ha encomendado la función de responsable académica de esa carrera. Y es una maravilla, Letze, porque estamos formando, estamos capacitando ahorita jóvenes, gente pues eso, de 18, 20 y tantos años, que ya se están enterando de las problemáticas subcalifornianas y se les está dando toda la base y el argumento científico para que ellos puedan encarar esos problemas en un futuro. Yo confío mucho en estas generaciones que van a venir, que van a egresar de esta carrera, porque yo estoy segura que de aquí a 15, 20 años, ellos van a estar ahora sí que inmersos en la problemática de manera muy directa. Ese es un punto. Segundo, ahora sí que toda la gestión del agua en Baja California Sur siempre va a estar ligada, Letze, a lo que son las cuencas y los acuíferos, pero sobre todo a los acuíferos. Entonces, siempre abogo y promulgo porque en las entidades de gobierno y los tomadores de decisiones haya gente especialista en el tema, Letz. Es vital que haya hidrólogos, un hidrólogo por cada acuífero, que realmente conozca a profundidad del tema. ¿Por qué, Aletze? Porque si desafortunadamente alguien que tal vez no tenga esa capacitación llega y toma una decisión errada, de ahí vienen otras decisiones equivocadas posteriores. Entonces, eso es algo que tal vez no tenemos mucha cultura en México, pero si uno se mueve a otros países, Chile, Colombia, ellos lo están haciendo, están poniendo un hidrólogo por cuenca que realmente sepa cómo se maneja, gente capacitada. Segundo, necesitamos lo que les decía, independizarnos del agua. ¿Cómo? Reusando el agua que tenemos. ¿Cómo es posible también que llueve? Vimos estos escurrimientos tan bonitos con OLAF, digo tan bonitos, pero para algunas personas tal vez fueron complicados. Y esos escurrimientos van y drenan al mar, Aletze. ¿Cómo es posible que no los estamos deteniendo? O sea, son licencias que en zonas áridas no nos las podemos permitir. ¿Y por qué? Porque tal vez no hay gente capacitada que esté asesorando de manera concreta. Siguiente, está la parte de recursos. Mucha de la infraestructura, recarga de acuíferos, pequeños diques, represos, etcétera, que a veces no son muy, muy costosas, pero necesitan una inversión. Entonces, nuestros gobiernos tienen que apartar su dinero, tienen que apartar su presupuesto y mantenerlo bien destinado a la gestión del agua.
Si no, después van a venir los problemas, de dónde sacamos dinero, etcétera, tal y cual. Entonces, se necesita dinero, se necesita inversión, gente capacitada y sobre todo lo que dije en un inicio, que solemos estar muy dispersos, tal vez nos echamos la culpa unos entre otros, nadie se hace responsable realmente. La propia Comisión Nacional del Agua a veces no puede con tantos problemas, le superan porque las problemáticas son enormes. Entonces, yo creo que entre más nos unamos, la gente joven también trae otra pila, trae otra, pues ahora sí que otra energía. Esto también va a oxigenar el problema. Y por último, Aletze, pero no menos importante, y creo que usted lo dijo al inicio, la cultura del agua. Sin cultura del agua no hay nada. Entonces, ahí sí que tal vez los que nos van a salvar de esta situación son los niños ahorita del presente, del 2021. Si a ellos se les inculcara, se les diera una clase cuando son pequeñitos en la primaria, en el kinder, sobre el cuidado del agua, conceptos generales del ciclo del agua, ellos van a ser los que van a educar y van a decirle a su papá o a su mamá, oye, ¿sabes qué? Salte de la regadera, ya llevas 15 minutos. ¿Por qué? Porque el niño lo recibió en la escuela. Entonces, esa es la clave también, la cultura del agua, educar a toda nuestra sociedad de que estamos en un punto de no retorno y que si no tomamos medidas drásticas, este problema nos va a rebasar. Es como, me gustaría a mí encontrarme como una de estas infografías, ¿no? Donde hubiera una especie de decálogo, ¿no? O duodecálogo, ¿no? O de Camerón completo de que el hombre, el ciudadano de a pie, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pensaba, María, en esta cuestión de cómo el agua de lluvia nunca la hemos pensado como agua útil, ¿no? Siempre hemos pensado, no nos imaginamos de ningún momento que estamos desperdiciando el agua de la lluvia, no, porque no está en nuestra cultura justamente esta idea de colectarla. Se me ocurre, por ejemplo, hay personas que se resisten o nos resistimos a regar plantas con agua que tiene jabón o que, etcétera. Porque nos da un poco de desconfianza, pues, que se mueran las plantas y este tipo de cosas. Entonces, podría haber, o ya existe algún checklist que el ciudadano común puede decir, estos van a ser mis acciones que yo puedo realizar de acuerdo como es mi casa, como es mi vida cotidiana, etcétera. No lo hay y creo que sería muy buena idea lo que estaba mencionando usted ahora, Letze, porque necesitamos acciones concretas y que no sean complejas ni costosas. Y una de ellas es la captación de agua de la lluvia, de agua pluvial. Justamente el PAGUA, el Programa de Manejo Integral del Agua en la UAPS, es una de sus vertientes que tiene ahora la captación del agua de la lluvia. Se escogió un edificio de la UAPS, se le colocaron canaletas en lo que es la azotea, en la techumbre del edificio, y ahorita, por ejemplo, cuando viene un evento de lluvia, una lluvia torrencial, esa agua precipita, se colecta en esas canaletas, en esas tuberías, y va y se deposita en una cisterna. Y de esa cisterna sale una manguera para regar pues, las plantas o los árboles que están ahí cercanos. Y esa agua te puede durar meses. Entonces, como dice usted, Aletze, al final también es cuestión de creatividad y de que nosotros como instituciones y como órganos nos fusionemos y planteemos ahora sí que directrices claras para el ciudadano de a pie de calle, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo como adolescente? ¿Qué puedo hacer yo como adulto mayor para cuidar el agua? Si tal vez, pues eso, quiero ser parte de la solución, pero no sé cómo, ¿no? Sería muy buena idea y creo que me lo quedo realmente, Aletze, lo que usted menciona, porque no existe hasta la fecha, yo no conozco y podría ser una muy buena propuesta por parte del municipio, por ejemplo, y ahora sí que apegarnos todos los ciudadanos paceños. Por supuesto. Qué interesante, dice doctora que conozco una amiga que tiene su jardín en su casa, una como lagunita, como en las aguas grises. Sí, tiene una laguna de aguas grises. Ajá. Nunca le he preguntado qué función, cómo la hizo, para qué sirve. A lo mejor usted tiene algún conocimiento sobre eso. Hasta lirios tiene. Hasta lirios, sí, porque está su jardín, está muy bonito. Sí, sí.
Pues yo me imagino que en este caso esas aguas grises las conduce producto de su vivienda, ¿no? De algún pretratamiento con algún, pues no sé, con algún equipo de lavado, etcétera, no sé, de las manos, por ejemplo, producto del agua de las manos. No lo sé exactamente, habría que revisarlo con más detalle, pero son parte de las medidas que se pueden utilizar. Y, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que usted comenta, está la laguna, pero qué bonito, que aparte que está almacenando agua, hay vegetación en los alrededores que está creciendo ya de manera autónoma. Su amiga ya no la tiene que regar. Entonces ya se despreocupa porque la laguna la está abasteciendo. Entonces, al final es una cadenita de buenas acciones. Y creo que eso es parte de, ¿no? Debe de cambiar nuestra conciencia y volvernos tal vez muchísimo más restrictivos y cuidadosos y pensar que no siempre, porque así va a ser, no siempre cuando abramos la llave de nuestras casas va a salir agua, va a llegar tal vez un punto de no retorno. Entonces, por ejemplo, ahora que pasó todo este tema del huracán Olaf, que pues hubo zonas de la ciudad que se quedaron sin electricidad, otras sin agua, tal vez vivimos de manera muy reciente lo que es estar sin esos dos servicios, al menos a mí me pasó aquí en casa. Y es cuando realmente te enfrentas y dices, es que esto es de supervivencia, no se juega con esto, o sea, ya pasas 4 días sin agua y ya lo resientes. Entonces, para allá vamos, es una situación grave que ojalá todos estemos de manera más interconectada y que la universidad pueda servir de pauta, eso es lo bonito de esto, ¿no? Yo tengo la duda, he oído algunas comentarios, algunas críticas que van sobre cómo es posible que siga creciendo el urbanismo, que haya muchos fraccionamientos nuevos, si el agua no alcanza. Hay ahí como una conflicto, ¿no? ¿Se debe dejar de crecer la ciudad, acaso? ¿O qué podemos esperar de este conflicto? Sí, caray, ese es un tema complejo, tal vez aquí con Alexe también lo habíamos tocado en alguna entrevista previa, no es fácil porque hay muchos intereses, ¿no? Evidentemente, las constructoras, etcétera, ¿no? Y a veces es difícil conciliar, yo esa parte la puedo entender, pero sí que es verdad que hay algo muchísimo más importante que está por encima de todo, que es el derecho humano al agua y al saneamiento, que es un derecho universal. Entonces, de alguna u otra manera, en este caso, pues el propio gobierno, las autoridades, van a ser las que están responsabilizadas de dotarte del recurso. ¿Y qué pasa? Que a veces las propias autoridades ya el problema se les sale de las manos precisamente porque no es que no quieran, no, es que simplemente ya no se puede. Entonces, estamos hablando de nuevas concesiones, de nuevas extracciones, de pozos que ya tienen unas concentraciones de sal tremendas. O sea, ya la batería de pozos, el tema de la intrusión salina es una grave problemática ya brutal aquí en el acuífero de La Paz, este acuífero costero. Entonces, el propio pozo de la universidad tiene unos altos contenidos de sal, incluso estando en la universidad, que está retirado de la línea de costa. Entonces, hay muchas problemáticas, pero todo eso se basa en una planeación, que es el ordenamiento territorial. Y entonces el ordenamiento territorial es muy claro y dice, si tú no tienes recursos para abastecer a tu población, yo voy a, ¿cómo se dice?, ser textual con el ordenamiento. Dice, no planees, no ejecutes nuevas urbanizaciones. ¿Por qué? Porque luego vas a tener un problema más grave, que eso es una bola de nieve. Pero claro, repito, hay diferentes intereses, a veces no es tan sencillo en las ciudades, yo lo sé, la toma de decisiones, etcétera, pero si uno se apega a lo que es el ordenamiento territorial y a que vivimos en el estado más seco de México, desde hace ya más de 10 años se debieron de haber tomado decisiones muy críticas y firmes en el tema del crecimiento de la ciudad. ¿Cómo se iban a abastecer las nuevas colonias? ¿Cómo es posible? Pues que seguimos ahora sí que recibiendo más pobladores aquí en la ciudad de La Paz, los tandeos cada vez son más amplios, está el tema de las pipas, que son carísimas, no toda la gente puede acceder a eso, ¿por qué tengo que pagar por una pipa? Se derivan muchas problemáticas, entonces es algo complejo, es un tema muy, muy complejo, la verdad. Pues qué problema tienen los muchachos que están en la carrera
y que bueno, tendrán que tomar cartas en el asunto también, me imagino. Así es. No, y lo que se les dice, ¿no? Aquí sus profesores de la carrera de Gestión y Ciencias del Agua, que ellos van a ser ahora sí que los responsables de aquí a un par de años, tomando decisiones y llevando al estado de Baja California Sur a un buen puerto, porque se necesita gente especialista. Y es algo que tal vez desde las personas que trabajamos en la hidrología, que es el estudio del agua, nos percatamos de eso. Necesitamos más colegas, más hidrólogos aquí en Sud California, bien responsabilizados, con la camiseta puesta, de luchar con este tema. Es un tema de lucha, es un tema del día a día, no es un tema que nada más se queda en un documento, aquí en mi escritorio, no, realmente hay que salir, como decían ambos, difundir esto, que la gente se entere y que realmente se puedan tomar acciones, ¿no? Porque, pues, qué cómodo sería de nuestra parte, ¿no? Desde la academia, pues, sé la problemática, pero todo queda en el ámbito científico y pues en un congreso a lo mejor se expone y ya, no, esto lo debe saber la sociedad y se debe de difundir, precisamente porque es un problema que nos atañe a todos. Desde luego, a mí me gustaría un poco, pues no es el tiempo ni el momento, pero creo que es interesante que los jóvenes que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, pudieran conocer un poquito de qué es esta carrera de gestión del agua y de qué se trata y de qué va. ¿Por qué a un muchacho de 17, 18 años le tendría que llamar la atención, convertirse en una vocación como ya con la pasión con la que tú hablas, ya tiene ya está la mitad? Pero sí que nos platicaras un poquito sobre esta carrera. Fíjese, Alexi, que es una carrera preciosa, digo, maravillosa, por precisamente eso, porque es pionera y es única, pero sí conlleva un riesgo al ser pionera y única. Y es que tal vez no es una opción universitaria muy masificada, difundida de manera amplia. Y entonces, como usted dice, tal vez un chico de bachillerato no tiene en su mente la opción de voy a estudiar una carrera en gestión y ciencias del agua, ¿no? Tal vez, no sé, voy a estudiar abogacía, voy a estudiar biología, pero tal vez no estaría en su mente, ¿no? Y entonces también a nosotros ahí es una tarea que tenemos de difundirla a la comunidad subcaliforniana para que los estudiantes se animen. Pues mire, es una carrera justamente que se trata de eso, de conocer a fondo el ciclo hidrológico, de manejar cuencas y acuíferos y de ser conocedores de todas estas nuevas técnicas que están en la hidrología, que son recarga artificial de acuíferos, tratamiento de aguas residuales, cosecha de agua pluvial. Hay un sinfín de metodologías ya muy nuevas que se están usando en Israel, en Arizona, en Australia y en Chile, que son como los países pioneros en todo este tema de los recursos hídricos, que muy bien las podemos extrapolar y las podemos implementar aquí en México. Por ejemplo, el tema de los hidrogeles, ¿no? Es decir, estos sistemas que ayudan a ahorrar agua en los sistemas agrícolas, en las parcelas, y por lo tanto no lo debes de regar la plantita cada 2 o 3 días, sino la riegas cada 8 o 10 días y te ahorras un consumo de agua brutal. ¿Y por qué? Porque son nuevas tecnologías, los hidrogeles. Tal vez uno pues no conocería ese tema, ¿no? Que es un hidrogel, ¿no? Pero justamente son las técnicas que ellos aprenden y lo que les digo a los estudiantes de nuevo ingreso es que no hace falta, ahora sí que indagar o investigar mucho para darnos cuenta de la brutal crisis hídrica que vivimos aquí en BCS, pero sobre todo en México también. O sea, ahora sí que sintonizamos el radio, colocamos cualquier diario en internet, página web y tenemos problemas en Chihuahua, en Veracruz, inundaciones, en Ciudad de México, en Sonora, que están sembrando nubes de manera artificial para producir lluvia. Eso es algo que se está haciendo ahorita en el noroeste de México. Entonces son técnicas novedosas y les digo a los estudiantes, qué bonito poder ser parte de esa nueva era de especialistas que hasta la fecha no había, no hay carreras sobre el agua. Entonces, pues ahora sí que con todo nos dejamos ir en esta carrera. Ya tiene un par de años funcionando, pero somos poquitos. Todavía yo espero que en los siguientes años haya más vocaciones y más gente interesada. Y hay un punto importante, Aletze, que es una actividad que tal vez aquí a la audiencia que nos está escuchando, es abierta al público. Son todos los jueves, excepto este que es feriado,
pero todos los jueves a las 6 de la tarde, de manera pública y abierta, por la plataforma Zoom, hay un seminario de 1 hora a las 6 de la tarde sobre el agua. Entonces, estamos trayendo especialistas durante este semestre del extranjero. Trajimos un chileno que nos habló de aguas residuales, trajimos un venezolano que nos habló de las últimas tecnologías de cuencas. Acabamos de traer un experto de la Universidad de Arizona que nos habló sobre sequía. Y wow, cuando escuchas a estos ponentes, a esta gente muy, muy metida en el tema, también especialistas en sus países, dices, pues vamos por buen camino, pero todavía nos hace falta redoblar esfuerzos. Entonces, ahí los estudiantes se dan cuenta de, wow, lo que estoy estudiando sí es importante, y en otros países ya hace tiempo que lo están implementando, ¿no? Entonces, en México nos tenemos que poner las pilas, porque la grave crisis y el profundo problema del agua lo tenemos encima. Entonces, qué mejor que nuestros jóvenes sean los que estén involucrados en las soluciones. Nosotros ya, pues ahora sí que esta generación tal vez, o la que sigue arriba de mí, pues ya vamos de salida en algún punto. Ellos que apenas se están preparando van a ser los expertos en un futuro. Por supuesto. Ahorita que hablabas de hidrogeles y nubes artificiales, pues la niña que vive en mí les puso cara, pues porque uno tiene esas manías. Me gustaría me imaginé con unas animaciones con hidrogeles y nubes artificiales que hacen cosas, ¿no? Pero me gustaría un poquito que nos explicaras aquí, imagínate qué tan ignorantes somos del tema que le ponemos cara a los hidrogeles y a las nubes artificiales, que nos platicaras un poquito qué son y cómo funcionan. De acuerdo. Bueno, los hidrogeles son polímeros, son compuestos, o sea, son sustancias químicas en forma de esferitas, son como pequeñas pelotitas que serán de diámetro, pues yo qué sé, 2 centímetros, una cosa, son pequeñas pelotitas que en conjunto se colocan en la posa del árbol o de la plantita que uno quiere monitorear o cuidar. Y esos geles lo que hacen, lo que provocan es que se ahorre, se reserve el agua. Entonces, ya el agua que nosotros infiltramos o con la que regamos esa plantita o ese árbol no se evapora en principio. Nosotros aquí que tenemos unas altas tasas de radiación solar, que tenemos tantas horas de sol aquí en Sud California, es un muy buen elemento o alternativa que podemos utilizar. Nos lo decía incluso, nos lo recomendaba, tuvimos en este seminario un doctor tico costarricense, que él es experto en esta parte de hidrogeles, nos decía, ¿cómo es posible que viven en la zona más árida de México y no tienen hidrogeles en la parte agrícola de manera masiva? Entonces yo le decía, le comentaba, doctor, le digo, yo sí he visto hidrogeles aquí en el campo agrícola sudcaliforniano, pero de manera, Alexe, muy, muy aislada, no es algo difundido ni masificado. ¿Por qué? Porque también hace falta una conciencia, una educación sobre eso, ¿no? Tal vez el no te lo va a aceptar, ¿no? ¿Por qué eso me va a contaminar mi suelo? ¿Cuánto me cuesta? Etcétera, ¿no? Hay una cultura detrás. Pero nos decía este doctor, el doctor Olman decía, es que deben de ponerse a la voz de ya con el tema de hidrogeles, siendo el estado más seco. Y claro, son cosas que tal vez en otras partes del mundo ya se están haciendo de manera común, pero aquí todavía no lo tenemos normalizado. Igual la siembra de... ¿Son caros los hidrogeles? Hombre, baratos no son, pero tampoco son una inversión estratosférica que uno no pueda desembolsar. Baratos tampoco son, pero es algo que se puede costear, sobre todo si se planea, o incluso pensándolo un poquito más a profundidad, la propia Semarnat o la propia CONAFOR, en este caso, por el medio de pago de servicios ambientales, hubiese tal vez un apoyo, un vínculo a aquellos rancheros, etcétera, en el que tal vez hubiese una facilidad, un porcentaje de pago. Se pueden buscar opciones, ¿no? Pero, repito, pues hay que estar todos ahora sí que involucrados e interconectados en el mismo canal, ¿no? Pero bueno, es parte de la lucha del tema del agua. Y las nubes artificiales. Estoy esperando que eso, ¿cómo está eso? Maravilloso, las nubes artificiales. Bueno, hay varias técnicas, se utilizan, por ejemplo, también en Dubái, en Israel, son técnicas ya que ellos ya llevan años utilizándolas,
y pues es eso, ¿no? En este caso yo me he enterado que lo hace el organismo militar, ¿no? Aquí en el noroeste de México, en Sonora, en Baja California Sur, en Baja California, en Sinaloa también, creo que en Zacatecas. Son aeronaves, en este caso militares, las que están haciendo estos vuelos. Evidentemente colocan o ahora sí que dejan precipitar, dejan caer compuestos químicos también sobre las nubes. Lo que provocan es que exista una reacción en las nubes y el proceso de condensación, que es el que posteriormente va a dar la lluvia o la precipitación, se acelere, se haga más rápido. Por eso se dice que pues es lluvia artificial, ¿no? Aquí hay mucha, ¿cómo se dice?, polémica en ese tema, en el tema de la siembra de nubes, porque hay gente que está en contra, obviamente. ¿Por qué? Porque estás colocando compuestos adicionales químicos a un sistema que es muy natural, que es la nube, el sistema de nubosidad que existe en una región. Entonces, pues puede haber problemáticas que tal vez no sabemos bien. Y tal vez otra situación que es derivada de la siembra de nubes es que a ciencia cierta, de manera muy directa, tal vez no sabemos todavía cuantificar qué cantidad de lluvia se debe a la siembra de nubes o qué cantidad de lluvia se debe pues al proceso natural, ¿no? Del ciclo hidrológico, etcétera. Entonces, ahí tal vez los científicos, los físicos sobre todo, son los que están ahí encargados de ese tema. Tal vez es una variable que falta por profundizar, pero es algo que ya el gobierno lo está implementando y que cuando yo me enteré también me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que ya se hizo siembra de nubes aquí en BCS? Pues ya se hizo. Entonces, es interesante si eso también se va a seguir llevando a cabo, porque es costosa la siembra de nubes, no es barata, no es económica, entonces. Ya explicado, me quedo con las esferas. No vamos a dejar pasar las nubes. Yo me pregunto, doctora, ¿qué pensará su papá de verla sembrando nubes y todo? Nuevas técnicas. Mi padre, pues eso, justamente, pues eso, toda su vida la dedicó también a este tema. Él era una persona por su carácter muy, muy aguerrido, tal vez muchísimo más que yo, ¿no? Él tenía un carácter muy fuerte y él iba con todo, precisamente porque como él trabajaba con los acuíferos y realmente tenía una conciencia muy profunda de la condición en la que se encontraban los acuíferos, él tal vez se desesperaba en su tiempo, y él ya está jubilado, ¿no? Pero se desesperaba en su tiempo de que tal vez no veía más reacción sobre el tema y decía, pero ¿qué está pasando? Nos estamos acabando el agua y no veo esa angustia, ¿no? Tal vez entre autoridades, la población, las dependencias, ¿no? Eso en su época. Yo creo que ya ahora, 2021, ya hay más conciencia y lo mencionaban en la plática, las nuevas gestiones que están entrando ahorita de gobierno, tanto estatal como la municipal próximamente, pues ya están muy concienciadas sobre el tema. Creo que ya traen otra intención muchísimo más clara que tienen que atender sobre el recurso hídrico, que tal vez no pasaba hace 15 años, ¿no? Cuando le tocó a mi padre. Pero bueno, él está contento y no se crea, me asesora ahí de repente, me dice tal y cual, puedes ir por aquí, puedes ir por allá, y yo lo celebro porque, bueno, es un experto él en hidrología subterránea y pues sus consejos valen oro. Por supuesto. María, ¿qué es lo que, pues, porque además todas estas transformaciones, el otro día la doctora Peredo también nos adelantaba un poquito de los cambios que ha sufrido la universidad a partir de la implementación de las acciones de responsabilidad social universitaria, RCU para los amigos, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque la cultura del agua tiene que ver mucho con estos usos automáticos, ¿no? Que tenemos como tirar de la palanca, ¿no? Es un uso automático, a veces lo haces sin pensar, o sea, echas un papelito, por ejemplo, y tras, ¿no? Viene el jalón de la palanca y va a llegar la comunidad universitaria a encontrarse evidentemente con nuevas formas y por consecuencia con nuevas reglas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nos vayamos incorporando? Esperemos muy pronto, poco a poco, a la actividad académica presencial. Ojalá, sí, caray.
Pues yo creo que ha habido bastantes cambios, sobre todo cambios físicos en la infraestructura en la UABS. A mí me sorprendió también desde las veces que, bueno, cuando me incorporé, empecé a acudir de manera pues muy puntual, ¿no?, a la institución por alguna situación, de todos los cambios físicos en infraestructura que había sufrido la UABS en este periodo. Y en el caso en este momento del PAGUA, del Programa de Manejo Integral del Agua, pues tenemos esta implementación, por ejemplo, de cosecha de agua pluvial que no existía. Hay 23 medidores que están funcionando. Se desean ahora sí que plantar lo que son zanjas de infiltración cerca del paradero universitario para que cuando venga el agua de lluvia no escurra, la perdamos, sino que se infiltre y pueda regar las plantitas que están cerca ahí del paradero universitario. Es decir, está la planta de tratamiento de aguas residuales que va a tener un laboratorio dentro. Eso es novedad máxima, no había antes. También estamos muy contentos por ese tema, para que los estudiantes ahí practiquen, tomen pues ciertas medidas. Y bueno, se está monitoreando la calidad del agua en la UABS, en las cisternas. Ha habido cambios, sobre todo físicos, ¿no? Pero soy muy consciente, Alexe, que esto ahora sí que va a necesitar tiempo, tal vez años, ¿no?, para que pueda madurar, asentarse de mejor manera. Pero qué bueno que los estudiantes ya se están involucrando mediante servicio social, tesis, etcétera, y ojalá también se pueda replicar para los otros campus de la UABS, Los Cabos, etcétera. Sería maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el objetivo de RCU, seguir creciendo, tener incluso más programas medioambientales y que más personas se sumen a la causa. Por supuesto, a esto que es responsabilidad social universitaria y que, como bien nos decía en su momento la doctora Alba Gámez, es un tema axiológico, un tema ético de mucha profundidad, que no es nada más, que no se reduce a unas acciones muy concretas, sino a una manera de conducirse por la vida y en el trabajo y demás. María, el tiempo se nos terminó. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche ya en la tertulia, Luis Fernando. Pues es un gran gusto platicar con la doctora María Zeta Flores. Esperamos pues podamos volvernos a encontrar en otra plática de esta, porque la verdad se la pasa uno muy bien y es muy interesante todo esto. María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, Fernando, Alexe, encantada y gracias por la invitación. Saludos y buenas noches a la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a mi querida Rosa Mendoza, que está en los controles técnicos, productora de Radio UABS. Muchísimas gracias. También, desde luego, muchas gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio y, desde luego, al programa de Responsabilidad Social Universitaria por compartir con nosotros toda esta información valiosísima. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao. Chao.